Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Ya saben, denle al botón de suscribir, botón de notificaciones en nuestras redes sociales, en YouTube especialmente, que es donde más dinerito sacamos, y en la plataforma de podcast que usted prefiera. Búsquenos como Tangente GT, redes sociales, y ahí estén pendientes de que subimos prácticamente una pieza diaria. El día de hoy tengo conmigo podríamos decir que es el economista de la casa, ¿o no? Sí. ¿Sí? Aunque tampoco has venido tanto. Últimamente no, pero probablemente voy a estar viniendo más. ¿Y por qué vas a estar viniendo más? Porque extraño Guatemala. Me parece bien. José Luis Moreira, las muchedumbres en Twitter. ¿Por qué las muchedumbres, por cierto? Porque, a ver, ¿está la respuesta corta o la respuesta larga? ¿Verdad? La corta, tampoco tenemos tanto. No, la corta es no el tengo título. Tanto interés, digamos, es el título de un poema de Baudelaire. Que Baudelaire, obviamente, siendo el poeta que atestiguó una revolución industrial en Francia, y la transformación del paisaje urbano, que creó nuevas conciencias y nuevas formas de entender la vida en sociedad. Bueno, ya saben, si quieren seguirle, ahí en su cuenta de Twitter es varios comentarios diarios, bien interesantes siempre, un poco provocadores. A veces. ¿Te gusta hacerlo, verdad? A veces. Y ahí pues habla de economía, de finanzas, porque él es banquero. Dicen algunos que no eres banquero. Que tengo un fraude en mi cerebro. ¿Qué es eso de ser un banquero? Porque uno podría decirse un banquero es el dueño de un banco. Tú no eres banquero. No. Es que, a ver, eso se va a una categorización de los servicios financieros, ¿verdad? Pero dentro de la llamada banca de inversión hay servicios de advisory, pero también hay servicios de levantamiento de capital, ¿verdad? A través de equity y deuda. Yo a lo largo de mi carrera he hecho un poco de los dos, ¿verdad? Advisory, y actualmente trabajo en una institución cuyo nombre no voy a revelar, pero que se encarga de financiar deuda y capital equity también. No la revela para que no se asocien sus opiniones con las de la institución. Exactamente. No porque la institución no exista, porque es bastante conocida. Bueno, quería traerte, aprovechando que estabas aquí de visita en Guatemala, en tu tierra, para que hablásemos un poquito obviamente, de economía, de desarrollo. Sobre todo viendo el caso de Venezuela, pero creo que también podemos hablar de Guatemala, ¿verdad? Y las consecuencias sociopolíticas que tiene siempre la economía. Pero para empezar te quería hacer una pregunta más en general. ¿Por qué América Latina? O sea, a lo mejor me vas a decir come M, que eso es una pregunta muy general y muy amplia, pero yo creo que es buena para empezar la conversación. ¿Por qué América Latina tiene economías tan poco productivas por regla general, salvo honrosas excepciones? Bueno, desde, digamos, el origen de las repúblicas de América Latina, no hay que olvidar también la herencia del sistema económico que nos dejó la colonia, ¿verdad? Son economías que a la fecha, la mayoría, ¿verdad?, son bastante dependientes de la explotación de recursos naturales, ¿verdad? Incluso, digamos, la economía más avanzada y de la cual se habla como un caso de éxito, Chile sigue siendo una economía dependiente de recursos naturales. Y que obviamente la explotación de los recursos naturales se enmarca dentro de un sistema político económico específico, ¿verdad?, que permitió a lo largo de la colonia, desde cuando se fundaron, digamos, todos los sistemas políticos actuales que más o menos siguen permaneciendo, pues toda esta organización social y económica en torno a la extracción de recursos naturales, ¿verdad? O sea, la culpa es de los españoles, me estás diciendo, básicamente. No necesariamente, ¿verdad? La culpa es de que nos hemos enfocado en crear economías extractivas, ¿verdad? Ese es el problema esencial en América Latina. Algunos, obviamente, con honrosas excepciones, ¿verdad? Pero esencialmente ese es el punto. Y el tema es, pero uno te podría decir, pero Guatemala, por ejemplo, no tiene recursos naturales así evidentes, salvo los agrícolas, ¿no? Bueno, pero la tierra hay que trabajarla. Pero la extracción no solo es una noción de extraer minerales, ¿verdad?, sino también es lo que en esencia los primeros economistas llamaban el rentismo, ¿verdad? La extracción de valor sin crear valor agregado adicional. O sea, la renta se define como ese valor agregado que no se debe a actuar puramente el mercado, un intercambio sano, ¿verdad? O sea, son las rentas extraordinarias, y Guatemala no deja de ser una economía basada en las rentas, ¿verdad? Y eso lo podemos constatar con los bajos niveles de productividad. O sea, Guatemala no es una economía que tenga grandes crecimientos de productividad, ¿verdad? Se basa en
consumo, extracción de rentas, ¿verdad? Básicamente eso. Como es Venezuela, como pues en cierta medida son todas las economías de América Latina. Cuando dices excepciones, si me estás diciendo que Chile también es extracción de rentas de alguna manera, quizá con un sistema político más puro, ¿dónde estaría la economía más modernizante? ¿O Panamá quizá? Bueno, pero también ahí tenemos otro caso de extractivismo, ¿verdad? A través de Entonces no hay ni honrosas excepciones. O sea, es que juzgar Latinoamérica desde el punto de vista muy general o muy macro, obvias los matices como por ejemplo la zona norte de México, ¿verdad? Que no es un país, pero es una región que ha logrado emanciparse en cierta medida de la lógica extractivista, ¿verdad? O sea, ahí tenés industria, tenés mucho comercio hacia Estados Unidos. También, o sea, el caso de Chile, ¿verdad? Que algunas regiones no dependen de la extracción de minerales, sino de la creación de productos de valor agregado como exportación de papel, exportación de frutas de alto valor agregado, de salmón, o sea, hay patches, ¿verdad? En algunos países de América Latina que se logran emancipar de esta lógica, ¿verdad? Pero si vamos Colombia, hay café, hay petróleo, Ecuador hay petróleo, Venezuela hay petróleo, Brasil que es, digamos, Bolivia que tenemos el tema del gas, las minerías en Perú. Entonces, obviamente hay cierta divergencia entre algunos países, ¿verdad? Hay algunos países que les está yendo mejor. Sabemos que los países que les va peor son muchos de los que de América Central, ¿verdad? Porque aparte nosotros no solo tenemos malos sistemas políticos que no permiten la generación de nuevos sectores productivos, tampoco tenemos tantos recursos naturales, ¿no? Lo que tenemos aquí en Guatemala, por ejemplo, es gente. Y es lo que se está yendo. Bueno, tenemos gente ahora, pero tradicionalmente era un país de baja población, por regla general. Sí. O sea, esto de tener mucha gente es una cosa de hecho, antes de ayer, históricamente. En ese famoso libro de historia de Guatemala se mencionaba que en las primeras explotaciones de bananos, si no estoy mal, tenían problema para conseguir a esclavos indígenas. Bueno, pero es que Guatemala ha sido tradicionalmente un lugar que tenía problemas de mano de obra, de cantidad de mano de obra, porque no había gente, no había mucha gente. Va a volver a tener en unos 30, 40 años. ¿Por qué? Por la dinámica demográfica, dices. Porque sí, la demografía. Porque se fueron todos y... Guatemala actualmente sigue siendo de los países en América Latina con mayor, o sea, con tasas de natalidad bastante alta vis-a-vis a otros países. Pero eso no dura para siempre porque obviamente tenemos mejoras en niveles educativos muy lentos, pero los hay. La gente ya sabe cómo funciona todo el tema de la salud reproductiva. También la cuestión económica, ¿verdad? Que no es barato tener hijos. Entonces hay tendencias estructurales que, o sea, nos apuntan de que la tasa de natalidad va a bajar eventualmente. Y ya saben que aquí en Tangente siempre recomendamos San Miguel, todo lo que necesitas para su proyecto de carpintería y remodelación. Pueden visitar a los amigos de San Miguel en la tienda de la zona 9 ubicada en la 6ª Avenida 1227 o llamar y escribir al 2268-0808, 2268-0808, San Miguel, madera de expertos, todo lo que necesita para su proyecto de carpintería y remodelación. Por lo que te entiendo, lo que estás diciendo es hay una institucionalidad extractivista que se asienta en América Latina por regla general y eso ha llevado de alguna manera, a generar instituciones, sistemas políticos y eso refuerza, digamos, la parte económica. Pero, ¿qué viene antes, el huevo o la gallina? ¿Es la economía la que define, el tipo de economía la que define la élite? Bueno, o sea, otra vez ahí nos volvemos al tema de la colonia y de la famosa encomienda, ¿verdad? Todo un sistema político económico en torno a la explotación de recursos naturales. El problema es que actualmente no tiene por qué ser así, ¿verdad? No tiene por qué la relación ser endógena, que una dinámica autoalimenta a la otra y como tenemos en Guatemala actualmente, ¿verdad? Que los relativos pequeños botines que hay crean clases políticas, esas clases políticas y económicas crean y perpetúan el sistema económico actual y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? En el caso concreto de Venezuela, ¿en algún momento tuvieron una economía que mereció la pena? ¿O siempre ha sido la lógica? De hecho, es bien... Porque en el caso de los países petroleros, en algún momento el petróleo empezó a ser útil. No es culpa de los... Bueno, por lo menos en la época de españoles, no decían, vamos ahí que hay mucho petróleo, ¿verdad? El petróleo pelaba en esa época. Pero había minas, ¿no? Minas, recursos agrícolas, ¿verdad? Exportación, algodón, tintes.
O sea, el extractivismo, como te digo, no solo es petróleo, oro o esas cosas, sino también incluso la gente, ¿verdad? Puede ser un recurso al cual extraer rentas. Pero en el caso de Venezuela, digamos, lo que mucha gente ignora, ¿verdad? Actualmente, de todo lo que se ha vuelto una clase de eslogan partidista pues en los últimos 20 años, ¿verdad? Porque se ha unado también a nuevas formaciones procesos de formación de discurso. Es que Venezuela ha sido una historia de una élite versus otra élite, ¿verdad? Yo creo que, digamos, el origen de todo esto se remonta a los años 50, ¿verdad? Donde hubo el acuerdo de punto fijo, donde se instauró en cierta medida, producto de una dictadura militar que habían tenido antes, un acuerdo de caballeros, ¿verdad? Que a muchos es lo que les seduce aquí y que yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque no va a los fundamentos económicos, sociales y de las dinámicas de poder del país, que es lo que determina y condiciona la estructura económica del país, ¿verdad? Pero se hizo el acuerdo de punto fijo donde 2 o 3 partidos, bueno, nos estrechamos las manos para que y al final de cuentas les permitió tener un periodo democrático hasta los 90, ¿verdad? Donde, bueno, prácticamente 2 o 3 partidos se reparten el poder, o sea, hay elecciones, el otro partido si pierde acepta o sea, hay democracia. Hay una democracia, pero bueno, o sea, no es una democracia de alta calidad, pero solo esos requerimientos que acabas de poner encima de la mesa es lo que te dice la ciencia política, que de eso va la democracia. O sea, comparado con los regímenes anteriores, que eran dictaduras militares, pues definitivamente es un progreso, ¿verdad? Pero el problema cuando existe baja representatividad a nivel de partidos políticos es que se forman élites, ¿verdad? Y sobre todo esto, digamos, agravado por la situación económica del país, que es el país con una de las mayores reservas petroleras del mundo, ¿verdad? Entonces se vuelve, cuando no hay una disposición del sistema político a crear estos nuevos sectores económicos, ¿verdad? Que tienen otra vez una influencia en la distribución de poder en la sociedad, pues se crean élites extractivas que se reparten las rentas petroleras, ¿verdad? Y que fue lo que pasó. Desde los 50 hasta los 70, ¿verdad? Que fue el pic petrolero. A partir de ahí empezaron los problemas. En la medida que iba creciendo la explotación petrolera, o sea, había dinero para todos, ¿no? Se reparte, o sea, no solo para la élite, sino también para la gente. Había derrame. Pero se consolidó esta partidocracia que fue, a la gente se le olvida eso, pero fue el origen de Chávez, ¿verdad? El bipartidismo de estos, ¿cómo se llaman? COPEI y la AD, fue lo que dio el origen a cierta... Chávez es una respuesta a un sistema político que estaba deslegitimado, que era hipercorrupto, elitista. Que era elitista, que se parece mucho a la Guatemala. Ese es el problema de cuando... Por lo menos la Guatemala de 2023. No sabemos este experimento en el que estamos viendo ahora a dónde nos va a llevar, pero por lo menos la Guatemala 2023. Y si quieren libros para regalos, para disfrutar ustedes, ya saben, aquí somos fans de Piedrasanta. Pueden visitar en Géminis 10 su tienda o en la quinta calle de la zona 1. Piedrasanta, queridos patrocinadores y una de las editoriales con más tradición de toda Guatemala. Ya saben, visítenles. Y ese es el problema cuando se defiende a capa y espada un sistema que está perdiendo legitimidad política, ¿verdad? Porque las reacciones contra el sistema uno no las puede predecir, ¿verdad? O sea, hoy la gente el año pasado de que el partido Semilla nos iba a convertir en una Cuba, ¿verdad? Pero lo que no saben es que si un partido como Semilla no es capaz de lograr resultados en la mejora política, económica de la gente, puede haber algo peor, ¿verdad? Y fue efectivamente lo que pasó en Venezuela. Están muy engañadas esas élites tradicionales que todavía tienen unos espacios grandes de poder en Guatemala. Muy grandes, o sea, tienen cortes, tienen MP, tienen a nivel constitucional, parte del Congreso, ¿no? Tienen municipalidades, tienen un montón Junta de cosas. Monetaria. Luego, obviamente, tienen las élites económicas tradicionales tienen sus espacios también de poder, pero lo que no se dan cuenta es que volver a una élite parecida a la que existía antes es algo casi imposible, ¿verdad? No, incluso a nivel... Lo que dice la historia, si acaso, es... Tenemos este moderado llamado Bernardo Arévalo, que llega accidentalmente a la presidencia. Seguramente no tendría que haber estado ahí, tendría que haber sido una opción más tradicional. Quizá no la más tradicional de las tradicionales, pero sí una opción más tradicional que él, y ahí hubiese entrado completamente en crisis el sistema.
Pero pensar que vas a volver a tener a alguien que estas élites consideren satisfactorio y que va a volver a los viejos acuerdos y demás, eso es una fantasía. Y es que la gente ya no va a volver a votar a eso. Para mí fue así bien revelador cuando uno se metía a las mesas de, por ejemplo, del Misco, San Miguel Petapa, o sea, uno veía mesas 80-20, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que a nivel demográfico, discursivo, hay una descentralización cultural la cual ellos no pueden controlar, ¿verdad? O sea, y eso siempre lo menciono, ¿verdad? El hecho de que durante la Guerra Fría Estados Unidos tuviera tanto peso cultural era porque la gente todavía creía que se podía beneficiar de ese sistema cultural y político, ¿verdad? El problema es que no hay tal cosa como un sistema, un sueño guatemalteco que ellos pintan, ¿verdad? No hay tal cosa. Entonces eso genera descentralización cultural, eso genera dinámicas de generación de discurso que son ajenas a lo que uno puede encontrar en Cayalá, por ejemplo. Entonces eso va a producir eventualmente una dinámica donde ellos van a perder toda legitimidad política. Bueno, es que a mí una de las cosas más cómicas, pero creo que representativas de esa falta de legitimidad, es cuando los Alan Rodríguez y toda esta gente sale y dice, Semilla, son más de lo mismo. Entonces, cuando les escuchas decir eso, es como, ¿qué? Algo llamado credibilidad. Nivel, ¿verdad? No, pero imagínate que tú, que eres esa clase de élite, que has estado ya en el poder, que la gente te percibe, fuiste 2 años presidente del Congreso y que te percibe como élite tradicional, básicamente dice, esto es lo que pasa, es que son igual que yo. Digamos, eso es lo que está proyectando. Entonces, imagínate que un miembro muy significativo de un sistema político, para echarle miércoles a su contrincante político, le diga, eres igual que yo. O sea, eso es, aparte del nivel de autoodio, ¿no?, que refleja eso, que muchos de estas personas se desprecian a sí mismos. Yo estoy convencido que sí. Esto ya cambió. Esto va a ser otra cosa. Pero, como dices tú, puede ser un chavismo, puede ser alguien que organice a la gente. Mal que bien, no sé cuál es tu interpretación, pero el chavismo lo que hizo fue irse a una masa de gente, sobre todo en las periferias urbanas, que estaba completamente abandonada por el sistema, y le dijo, esto es vuestro momento y yo voy a empezar a hacer cosas por ustedes, y la verdad es que lo hizo. O sea, Chávez sí empezó claro, de una forma ineficiente, corrupta, clientelar, populista, pero sí se fue a las barriadas, sí les hizo infraestructura de movilidad, sí les dio vivienda, sí les dio alimentos, sí les dio... Entonces, claro, tú eras alguien que vivía en esos lugares antes del chavismo y después del chavismo, y tu vida personalmente mejoró, ¿verdad? Sí. Sí. Y es que hay un contexto también, digamos, geopolítico, después de la caída de los precios del petróleo en los 70, ¿verdad? Que el famoso neoliberalismo, de mala reputación, pero yo trato de reivindicar las máximas que se buscaban en ese entonces, ¿verdad? Pero caída de precios del petróleo, crisis de deuda pública, entonces unos ajustes macroeconómicos agresivos, ¿verdad? Que esto, o sea, lo que conocemos de la historia de siempre, ¿verdad? Aumentos en las gasolinas, quitan subsidios. Esto después terminó en este evento famosísimo del Caracazo del 89, ¿verdad? O sea, eso otra vez viene de los 70s, del pico del precio del petróleo. 89 ya tenemos malestar social. ¿Qué fue el Caracazo, para que la gente lo...? Fue unas manifestaciones masivas que se dieron en el 89, producto de todas las medidas de ajustes que se dieron en ese entonces, que se enmarcaban en la famosa década perdida de América Latina, que produjo crisis de deuda pública, crisis de balanzas de pagos, no solo, o sea, en América Latina en general, ¿verdad? Y esto tiene que ver a nivel macroeconómico con las subidas de tasas de interés desde Estados Unidos, ¿verdad? Pero eso fue en el 89, ¿y qué pasó en el 92? O sea, producto de todo este malestar, intento de golpe de Estado de Chávez, ¿verdad? Y eso lo catapultó a la escena nacional. Y el Caracazo llegó a tener, digamos, manifestaciones, movimientos, llegó a contabilizarse 3.000 muertos, ¿verdad? Sí. O sea, es un trauma nacional, digamos, todo lo que pasó. Y bueno, o sea, y esto también se da en el contexto donde hubo una reforma política que fragmentó. Y ese es el problema de Guatemala. O sea, ahí en Venezuela se pasó de un extremo a otro, ¿verdad? Partidos súper elitistas, súper esclerotizados, institucionalizados. Con la excusa de controlar, digamos, a las masas, tengo estos
2 o 3 opciones, no tengo más, ¿verdad? Pero después se volvió prácticamente un federalismo, ¿verdad? Donde ya había elección de gobernadores y eso volvió otra vez los cacicazgos. Entonces formar, o sea, siempre está... Algunos dicen que no existe, yo creo que sí existe, pero la dicotomía entre representatividad y gobernabilidad, ¿verdad? Entonces, excesiva representatividad, digamos, de los gobiernos, o sea, de la provincia, de las gubernaturas, creó digamos, un esquema donde ya no se podía gobernar el país y ya no se podía reformar, ¿verdad? Porque tenías que poner a demasiados acuerdos a mucha gente. Entonces, la presidencia de Calderas fue, o sea, no pudo hacer absoluta... Y, o sea, fue un caos, pues. O sea, en 94 tienen una crisis bancaria, o sea, bancos quiebran. O sea, la gente cree que cuando entró Chávez, Venezuela era un paraíso en la tierra y venía de unos ajustes agresivos a nivel macroeconómico, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hace Chávez para que lleguemos a la situación en la que estamos viendo hoy, donde hay un fraude clarísimo, ¿verdad? Tampoco hay que darle muchas vueltas. Sí, también reformas constitucionales que eliminaron totalmente los pesos y contrapesos, ¿verdad? También, otra vez, o sea, él ganó, yo creo que en el 99 con 56, 60% de los votos y tenía el 95% de la legislatura, ¿verdad? Entonces, otra vez, un power grab donde el federalismo que... Transdoc es la feria del empleo permanente. Ya saben, si necesitan contratar a alguien y ustedes no están encontrando a la mejor persona, pueden escribir a Transdoc, contáctenos @transdoc.com o meterse en su página web, ahí encontrarán toda la información en transdoc.com y si contratan el servicio podrán tener acceso ilimitado a hojas de vida, publicación de vacantes y usuarios reclutadores. Ya saben, si necesitan a alguien para su empresa, para su organización, Transdoc ha estado metido en esto mucho más tiempo que ustedes y puede ayudarles a encontrar la mejor persona para el trabajo que necesitan. De hecho, yo no había visto a un líder político machacar a una oposición, a sus contrincantes de una manera hasta ahora con Bukele. Bukele es otro que los ha absolutamente vencido, aunque creo que lo que ha hecho es fagocitar por lo menos a los segundones, tercerones de los movimientos políticos y los ha convertido en sus siervos, ¿verdad? O sea, los diputados que tienen la Asamblea. Hoy lo hablábamos por la mañana en un grupo. Son lacayos. Se enteran de qué tienen que votar ese día. O sea, están sentados y llegan y le dicen, dice el jefe que hay que votar por esto. ¿Y qué leyes? ¿A ti qué más te da? Tú solo dale al verde. Va. Pero sí reventó Arena, reventó el FMLN, o sea, los arruinó, los tiró a la basura y yo no creo que eso ya vaya a levantarse jamás. Pero Chávez es espectacular lo que hizo, hay que decirlo. Y es lo que... Todas esas élites, que algunas de ellas eran élites de miércoles, ¿sí? Y que algunas de ellas están en este gran conglomerado de oposición y que siguen siendo una miércoles, sí, ¿verdad? El golpe de Estado que le hicieron a Chávez, pusieron al representante de las cámaras empresariales de presidente, o sea... el que apoyó a Aznar en su momento. Sí, es no entender que no se puede... O sea, cuando hay un cambio así no se puede volver al pasado. Lo que tienes que hacer es presentar otra cara, una alternativa a eso que ha surgido. Pero lo que sí hizo fue reventarlos, machacarlos, exiliarlos, humillarlos, volverlos a humillar. Lo de ahora es una humillación más. Sí. Es darles un poquito de esperanza y machacarlos aún más, ¿no? Sí. Eso es un poquito así. Pero digamos, si tuvieses que decir económicamente Venezuela hoy, ¿cuál es el gran problema? ¿Cuál es? Es que siguen... A ver, Venezuela tiene estructuralmente un problema de balanza de pagos, ¿no? O sea, una economía que depende mucho del petróleo y que no pudo desarrollar otras industrias como sí lo pudo hacer México en los 80s, ¿verdad? O sea, un golpe fuertísimo a México en los 80s porque también es una economía que depende mucho del petróleo, pero lograron desarrollar toda manufactura secundaria, ¿verdad? Y todo lo que hoy... También tiene un mercado muy sofisticado al ladito, ¿verdad? Sí, casi sí. Era... Eso obviamente tiene que ver con la gravedad. Es orden espontáneo. Bueno, y de hecho, hablando de orden espontáneo, y por eso es que, digamos, todas estas estrategias de política industrial tienen cierto desprestigio, es porque Venezuela lo intentó, ¿verdad? Sí intentó desarrollar... O sea, ellos dijeron, tenemos todo este pisto y tenemos que utilizar este pisto para hacer otra cosa.
Pero, y eso es, digamos, lo que los economistas que están muy formados en lo técnico, con ignorar todo el aspecto político, es que una política industrial no funciona si no se tiene cierta gobernabilidad y armonía en el poder político, ¿verdad? Porque si el poder político está muy fragmentado, se vuelve autoridad, diría yo. Autoridad, sí. Se vuelve capitalismo de cuates, ¿verdad? O sea, te doy subsidio aquí, no hay una visión de Estado donde yo no voy a escoger los ganadores, sino son sectores a los cuales yo les estoy haciendo apuesta. Un despilfarro tremendo porque las rentas petroleras antes de los 70 eran gigantes, ¿verdad? Entonces hacían grandes apuestas de infraestructura como la famosa la hidroeléctrica, que no se me viene el nombre, que es una obra colosal. Yo creo que es una de las hidroeléctricas más grandes del continente, de hecho, y que actualmente es la que al día de hoy le provee la mayoría de energía a Venezuela. Pero ese tipo de proyectos, de esas grandes apuestas, que solo funcionan cuando hay un nivel de gobernabilidad y el poder no está fragmentado. O sea, entonces, lo que pasó en este intento de industrialización de los 70, 80 que me dices en Venezuela es que estos mercados se les fue dando o se les intentó dar a cuates y los cuates... O sea, se vuelve una cuestión de corrupción, ¿verdad? Y el otro tema que también no tiene mucho que ver con el aspecto eminentemente político es la alta especialización que tenés del sector petrolero. O sea, cuando tenés una concentración en producción petrolera, la transferencia de capacidades de tecnología, de capital humano es muy difícil a otros sectores porque el petróleo es muy especial. O sea, la extracción de petróleo es una cosa que es muy especializada, muy específica. Pero yo entiendo que el chavismo también ha destrozado eso. No, o sea, una de las consignas digamos, de los grupos de izquierda, que en cierta medida tienen razón, es el tema del aislamiento internacional, ¿verdad? O sea, tenés una economía que depende del petróleo, que baja producción por una pésima administración del petróleo, falta de inversión, falta de renovación de todo el capital fijo. Pero al mismo tiempo tenés acceso restringido a los dólares, ¿verdad? Entonces, si no puedes acceder a dólares vía mercados de capitales o a las instituciones multilaterales, rápido se te vuelve en una crisis de balanza de pagos, ¿verdad? Que es cuando los bancos centrales empiezan a imprimir dinero, ¿verdad? Porque es que... llega la inflación. Llega la inflación y todo. Que eso Venezuela lo ha tenido al oeste. Por cierto, que ahora está controlada la inflación. Sí, ¿qué han hecho? De hecho, es porque el tema o sea, cuando aligeraron las sanciones, a Venezuela les pudo entrar un influjo más de dólares, ¿verdad? Entonces, cuando hay más dólares, ya no es tan fuerte la necesidad de financiamiento a través del Banco Central. Y es lo que pasa también un poco en Argentina, ¿verdad? Que la gente piensa de que de la nada los bancos deciden imprimir billetes. Y no es así, sino hay un problema más de fondo, más estructural, que hace que los bancos se empiezan a meter... ¿De Argentina quieres hablar? Es otro tema, ¿no? ¿Está funcionando lo que está haciendo Milei o no? Al principio eran medidas necesarias, ¿verdad? Que era reducir... ¿Qué recortar el gasto estúpido, absurdo? Reducir el déficit fiscal. Sí. O sea, el problema es que la inflación no es... Sí, había que sacar la motosierra, un poquito. O sea, había que reducir el gasto público, ¿no? O sea, es que el tema es que la inflación... digamos, gente como Milei se enfoca como que si fuera un problema en sí mismo, y en realidad la inflación es consecuencia de problemas más fundamentales, ¿verdad? Una carga de deuda pública insostenible, ¿verdad? Bajo crecimiento, no se tienen acceso a mercados internacionales para refinanciar deuda, un banco central quebrado, que es lo que tiene Argentina. Entonces, pero cuando se vuelve una fijación ideológica el tema de inflación, se pierden las prioridades que como Milei empieza a hacer ahorita. O sea, se mete a intervenir el mercado cambiario. O sea, tú lo que crees es que al centrarse mucho en inflación, no va a conseguir arreglar las otras cosas que tienes que arreglar para atraer inversión, que es lo que él quiere. Y vuelve el ciclo vicioso, porque a él se le acercan pagos de bonos gigantes en este año y el otro, ¿verdad? Entonces, no va a tener dólares para pagar esa deuda, otra vez vuelve un proceso de reestructuración. Y cuando hay un proceso de reestructuración de deuda pública, se le cierran los mercados, ya no hay dólares. Como no hay dólares, otra vez tiene que recurrir al Banco Central, otra vez viene la inflación. Yeah. Y es el problema de no abordar los problemas fundamentales porque la gente piensa que porque Milei es libertario no es político, pero es político y libertario, ¿verdad? Entonces, obviamente no se va a remitir a un análisis que le cueste apoyo popular, ¿verdad? Bueno, por lo menos de su base, porque en términos de popularidad sí le ha pegado duro los primeros meses, ¿no? Sí, creo que sigue teniendo una base muy ilusionada, porque sí el discurso sigue siendo muy fuerte y no quiere bajarle a ese discurso y volverse un poquito más pragmático en algunas cosas porque perdería eso y ya tendría todo el mundo para en contra, él, ¿verdad? El proxy de su rating de popularidad es el nivel de inflación mensual.
lo cual es muy gracioso, pero bueno. Mira, son las remesas nuestro petróleo. Sí. Y ese es el problema si no logramos diversificar la economía, nuevas actividades económicas en los próximos 30, 40 años, ¿verdad? Que cuando ya la gente deje emigrar, aquí se va a volver un conflicto. Deje de mandar remesas. Pero eso, o sea, esos vínculos familiares son muy difíciles, vínculos sociales. Pasa es que fíjate que está estudiado que cuanto más tiempo pasas ahí, menos dinero mandas. Es muy claro. No, claro, por eso. Porque estás ahí, porque te casas, porque tienes hijo, porque el hijo se va al college, le tienes que pagar el college, tu mamá ya se murió, te queda el primo Manuel, el primo Manuel no le vas a mandar lo mismo que le mandabas a tu mamá, y entonces vas bajando hasta que se convierta en cero o muy poquito lo que mandas. Esa dinámica sigue siendo alimentada el día de hoy. Porque siguen llegando gente. Porque sigue llegando gente. Es un Ponzi macroeconómico gigante. Sí, obvio. Y eso se le va a dar la vuelta cuando ya deje de nacer gente aquí. ¿Qué será en 30 años? En unos 30 años. Si no... ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué efectos? ¿Qué clase de efectos verías? Yo sé que es predecir la economía en 30 años. No, claro, no, pero se nos cortan esa entrada y ¿qué pasa aquí? O sea, otra vez, ¿verdad? La fuente principal de dólares en Guatemala no es la inversión extranjera directa. Los 1.300 que entran todos los meses. No son las exportaciones de banano, café. No son la entrada de activos financieros. O sea, que hay una bolsa de valores aquí. La fuente más grande de dólares en Guatemala son las remesas. Entonces, una vez se corte ese ingreso de dólares y sigamos siendo estructuralmente dependientes de las importaciones, lo que va a pasar es que el 770 que tenemos de hoy ya no lo va a poder defender el banco del Banguat, ¿verdad? Pero eso otra vez, ¿verdad? Eso es en 30 años de ahora, porque ahorita... Sí, ahora sigue el Ponzi, ¿va? Ahorita sí, porque sigue gente yéndose. Es que estar en el comienzo de un Ponzi es rentable, hay que decirlo. Hay gente que puede ganar muchísimo dinero con eso. La gente que tiene farmacéuticas y que está cobrando 200, 300% de los precios que están establecidos que se determinan en otros países, ¿verdad? Eso es la gente que está gozando hoy del Ponzi, ¿verdad? La gente que cobra 8,000, 10,000 por 20 metros cuadrados en un área donde no hay transporte público, ¿verdad? O la que cobra unas rentas absurdas en un centro comercial que causa todo el tráfico a las personas que viven cerca. Esa es la gente que está... Pero esa riqueza está muy concentrada en Guatemala. Sí. Estamos hablando de unos pocos... Eso no es nada nuevo. Sí, eso todo privilegiados. ¿Por qué no pasa lo mismo que en Venezuela? Bueno, es que... Hablando de Venezuela y el gran problema que sabes que es y que no pasa en tanto tiempo. O sea, tienes unas cuantas décadas... Tienes estas élites que se aprovechan y que tenían una cantidad de pisto. Es que la gente no sabe la cantidad de pisto que hicieron los oligarcas petroleros en Venezuela en esa época. Eran archi, mega, ultramillonarios. Mucho más que los de aquí, muchísimo más. Leí, no sé si en los 50 o en los 60, pero Venezuela era uno de los 20 países más ricos del mundo. Tenía un PIB per cápita más alto que Israel, como 13% debajo del Reino Unido. O sea, un país de América Latina. O sea, era una riqueza. Era descomunal. Pero eso queda muy concentrado y entonces de repente las masas encuentran a alguien que levanta la mano y dice, ¿quieren que lo reviente? Y todos dicen, reviéntalos. Y lo reventó y hoy todavía tienes, aunque las están tirando ahora, tienes estatuas erigidas en su nombre. ¿Por qué no pasa lo mismo aquí? Bueno, eso hay una razón económica fundamental y tiene que ver con la volatilidad de los ingresos de dólares, de petróleo versus remesas, bro. O sea... Desde que empezó el ingreso de remesas a Guatemala ha sido así. Y nunca ha habido así unos picos agresivos como sí los hay en el precio internacional del petróleo. Y es el problema que en la literatura económica siempre se atribuye a depender de commodities que son altamente volátiles. En Guatemala pasó cuando, antes que dependíamos más del café, ahora no tanto. Al finales de los 90, pero en Venezuela un colapso del precio del petróleo en los 70 fue lo que generó todo el inicio del caos, ¿verdad? El tema es que las remesas no son volátiles, ¿verdad? Son estables. Van creciendo porque la demografía manda, ¿verdad? Y los vínculos familiares son menos volátiles que el precio internacional del petróleo. Uh-huh. Y esa nos da una estabilidad que no van a encontrar hasta que ya no la tengamos, ¿verdad? Cuando el drive demográfico. O sea, ¿tú crees que esto dura más o menos 20 o 30 años? Sí. No, pero eso 20 o 30 años también implica estabilidad política, aunque la gente está harta del sistema. No necesariamente, porque es que la política no solo es una cuestión puramente de la distribución de los recursos de un país, sino también se mezclan nociones culturales, lo que te mencionaba, la descentralización cultural, ¿verdad? O sea,
digamos, la gente suburbana de Guatemala está mejor que hace 20 años, ¿verdad? Pero las diferencias acrecentan, se crean discursos políticos alternativos que no están centrados en aspiraciones a la élite, ¿verdad? Porque están en internet, están en redes sociales. Entonces, hay una influencia cultural de los migrantes que cuentan lo que ven ahí, que de alguna manera hace que se agringuen muchas partes del altiplano guatemalteco, por ejemplo, ¿verdad? Que tienes como estos flashazos de Estados Unidos en medio de Huehuetenango, y eso es pura remesa. Entonces, ya no se vuelve el sueño tener una finca en Cobán de café, sino un apartamento en Brooklyn, Nueva York, ¿verdad? Entonces, o sea, como digo, no necesariamente tiene que haber un conflicto distribucional para que haya un estallido político, ¿verdad? Por lo que te entiendo, esto es una especie de trampa que montaron los españoles, que de a huevo, ¿verdad? Que es culpa nuestra. Montamos todo esto y las élites simplemente se siguieron... Había una cosa y además esa fue una recomendación tuya, haber leído a Woodward, ¿no? Creo que fuiste tú el que me lo recomendó, que me quedé impresionadísimo del libro sobre el comercio, sobre el... ¿Cómo se llama? El Consulado de Comercio. Consulado de Comercio, que es maravilloso. Y que es básicamente un sistema colonial sin madre patria, digamos. O sea, nunca hubo un mito fundador. Nada. Hay sin choque sangriento, una independencia, y esa independencia lleva a tener, por lo menos durante casi un siglo, cubriendo casi el siglo XIX, una institución que es básicamente lo mismo, con la misma gente, o actuando de la misma manera. Y entonces nos encontramos casi muy cerca del siglo XX y realmente no había cambiado gran cosa lo que está ahí. Pero esta trampa en la que cayeron una y otra vez las élites y que sigue generando claramente estos incentivos, ¿cómo es que se rompe? Porque esto trasciende Guatemala, según lo que tú me estás contando. Es decir, yo cuando veo algo que es tan generalizado en todo un continente, por lo menos va del centro de México hacia abajo. Bueno, pero es que también... La culpa no puede ser de los empresarios de aquí. Si está pasando lo mismo en todos estos sitios durante todos estos años, aquí hay un problema de estructura, de incentivos, no sé, de geografía, de algo así que es muy difícil de romper. Pero, o sea, incluso es que también hay que reconocer las divergencias entre los propios países de América Latina, ¿verdad? Una persona... ganando el salario promedio aquí en la ciudad de Guatemala no tiene el mismo nivel de vida que una persona, o sea, digamos, en el mismo sitio de la escala social, de la escala económica, socioeconómica, en Sao Paulo, Brasil, por ejemplo. O sea, hay divergencias gigantes incluso entre los mismos países de América Latina que vienen de una misma lógica extractivista. O sea, Brasil siendo, o sea, la paradigmática colonia de esclavos, ¿verdad? Pero... y el tema, o sea, como confluyen muchísimos factores, ¿verdad? Pero en Guatemala también el hecho de que, o sea, incluso, por ejemplo, la geografía del país, ¿verdad? Que es relativamente accidentada, no permite con facilidad la urbanización. Y si no hay urbanización, por ejemplo... Ha costado mucho y somos los más rezagados en eso de América Latina. Cuando tenés baja urbanización no se crean élites urbanas, y si no hay élites urbanas no hay pensamiento, digamos, político relativamente... No hay organización política de masas. Obviamente, como te digo, confluyen muchos factores, pero lo que mencionabas de los españoles es bien interesante porque vos tenés claro que el monopolio o la noción de monopolio es una noción del siglo XVII, pues de la pura era extractivista colonial, ¿verdad? O sea, ¿por qué las coronas decidían otorgar monopolios, ¿verdad? O sea, ¿cuál era la lógica? Primero era una lógica de control militar, ¿verdad? Era más fácil controlar una compañía a controlar varias, ¿verdad? O el otro era el tema fiscal, o sea, con un monopolio era más fácil recaudar impuestos. Y el tema es que toda esta lógica del monopolio y del privilegio no se ha superado aquí. Y el problema es que cuando tenés esos privilegios no tenés mercados de capitales, por ejemplo, porque la industria financiera está restringida a un sector o una familia económica. Cuando no tenés mercados de capitales no tenés la capacidad de generar un sector empresarial que esté alejado de esta dinámica, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿cómo se soluciona? Que es el santo grial, ¿verdad? Es alterar las dinámicas de poder de la sociedad, ¿verdad? Y eso, hay muchas respuestas para eso. ¿Cómo alterar las dinámicas de poder de una sociedad? Algunos ha sido a través de revoluciones, ¿verdad? Otros ha sido cambios graduales.
otro ha sido cambios de discurso, y esa es una, o sea, las respuestas son infinitas. O sea, ahí tiene que haber una agenda de reforma económica en Guatemala que obviamente va a ser impulsada por un cambio, o sea, en las relaciones de poder. A través del discurso político, ¿verdad? Porque, y lo peor es que yo creo que estamos on the brink of change, ¿verdad? Porque ya el sistema político, al menos de Guatemala, ya no tiene ganchos ideológicos por el cual a través articularse, ¿verdad? Está lleno de contradicciones, es súper exclusivo, ¿verdad? O sea, la gente ya perdió la aspiración de convertirse, o sea, como dije, no hay sueño guatemalteco, ¿verdad? O sea, el sueño guatemalteco que era como... Es irse. Es irse. No es lo que te dicen las encuestas. El sueño guatemalteco es largarse a Estados Unidos. Ya sea porque tienes un nivel social y quieres irte a trabajar, estudiar, conocer un europeo, europea, gringo, gringa, o ya sea porque te vas de mojado, ¿verdad? Pero eso es básicamente lo que... Las encuestas de juventud son absolutamente deprimentes en este país. Porque... Y para que cambie eso va a tener que cambiar muchísimas cosas. Un porcentaje enorme de gente se quiere ir. Es que a esa gente que, como decís, con los resultados deprimentes, no motivadores de lo que puede hacer en el país, le decís que está equivocado, que es un resentido, que no sabe lo que quiere. O sea, ¿cuál crees que va a ser la respuesta? A mí lo que me gusta es esta idea de que existe una especie de clase productiva, ¿verdad? Yo una vez me quedé impresionado cuando llegué aquí y escuché a alguien decir... Era la época que se estaba instaurando. Yo llegué en 2007. Todavía estaban implementando la política del Transmetro. Entonces empezaban a verse... Ya habían avanzado, pero estaban, no se me olvida, en Aguilar Batres estaban reservando un carril exclusivo para los Transmetros. Y entonces dice, no, pero eso es un error. ¿Por qué? Porque ahí lo que estás haciendo es restringiendo a la gente más productiva, que es la gente que va en carro. Entonces estás restringiendo un carril, te juro por Dios que eso lo escuché de la boca de una persona. Entonces lo que tienes que tener es, o sea, si vas a apostarle a la productividad, tienes que tener 3 carriles de un lado, 3 carriles del otro, porque los que van en esos carriles son las personas verdaderamente... De acuerdo a ese argumento, o sea, pero es... Productiva, y tú te quedas así como, vamos a ver... ¿Tú crees? Yo tampoco voy a estar ofendiendo a un país que además no conocía y que acaba de llegar, pero se me acordó pensar, ¿tú crees que Guatemala se destaca por su fantásticos profesión liberal, digamos? Es por sus abogados y sus ingenieros. Por sus economistas. Por sus economistas, por sus médicos, que Guatemala es el que sale adelante, o es por esa gente que es mano de obra que va a las fábricas que sea que existan, que se genera algún tipo de productividad. O sea, la falla con ese argumento es, o sea, tiene que ver con esa laguna conceptual de lo que siempre llamo yo de los bienes públicos y la colectividad, ¿verdad? O sea, la gente que va en carro, ok, a nivel individual, digamos, al valor agregado por trabajador que esa gente puede generar, ok. Puede ser mayor a alguien que va en transporte público, ¿verdad? Pero el hecho de todas las eficiencias que hay por mayor transporte público, por mover más gente a nivel colectivo, genera más productividad, ¿verdad? Pero eso requiere tener claro de que existe este concepto de colectividad, de bienes públicos, de estadísticas. Yo no voy a olvidar cuando estaba en la Marro, tercer año tal vez, estábamos en una presentación de un seminario y... Yo en ese tiempo ya me había vuelto resentido, ¿verdad? Ya en tercer año ya estaba resentido. ¿Tú acoges la palabra resentido? Sí, creo yo que es como decía. Yo siempre he sentido que el resentimiento es una emoción tan válida como cualquier otra, digamos. O sea, aquí tiene un componente de clase, tiene otra clase de connotación. Pero dices, o sea, si ¿está resentido? Pues sí, yo resiento mucho las ligas que ganó el Barça a última hora en los 90, digamos. Yo lo resiento mucho. O sea, si a resentido se remite a una noción de inconformidad, eso es resentidísimo. Claro. Resentidísimo. Pero estaba en una presentación, pero ahí ya estaba, digamos, un poco foctopeado, como me dijeron en las redes sociales. Y estaba proyectando indicadores macroeconómicos, una cosa que puede hacer un estudiante de tercer año de economía, ¿verdad? Y había un tipo ahí que no me acuerdo su nombre, pero eso es totalmente... O sea, un classmate, ¿verdad? Eso es totalmente falaz porque estás agregando datos y la colectividad no puede representar al individuo. Una cosa así yo me quedé... O sea,
Y es bastante hacer ridículo. Indicadores económicos sin agregados. Eso es bastante ridículo. Sí. Pero es esa misma noción de incapacidad de tener una noción de lo colectivo, lo grupal, el bien público, de lo público, es lo que nos hace caer en estas falacias de que se necesitan más carros porque el que maneja carro es más productivo, ¿verdad? O sea... Es muy gracioso. Es muy gracioso. De hecho, la gente así súper productiva en Silicon Valley va en bici al trabajo, ¿verdad? Y esos son mucho más productivos que el mismo que lo dijo, que a saber que no me acuerdo qué profesión tenía. Para terminar, muy rápidamente, ¿cuáles serían más o menos? Yo creo que deberíamos tener muchas más conversaciones para ir construyendo. Pero ¿cuál sería una agenda de modernización para este país o para Latinoamérica en general, ya que hemos hablado mucho de Venezuela y todo como eso? Le dicen a los alcohólicos, ¿verdad? El primer paso es aceptarlo. Reconocerlo. Que es una labor que es durísimo. Yo tengo que decirte a ti, yo creo que tú has sido de las voces economistas, porque hay mucho economista muy mamón con el poder en este país, ¿verdad? Bueno, de eso se trata. Gente que te dice y te da el mismo diagnóstico que tú siempre dijiste, pero ya en redes sociales y abiertamente a nivel en sus público, en eventos, no lo dicen, ¿verdad? Eso ya no lo dicen. Y yo a mí me llamó mucho la atención y por eso me llamaste tú mucho la atención porque lo decías abiertamente. Obviamente no pues vives aquí, no vivo acá. Trabajas fuera y todo eso. Pero creo que hay además es un mensaje muy poderoso el decir, frenemos el carro, no va bien. Guatemala sí se detiene. Guatemala no es un jaguar de Centroamérica. Esto no está funcionando, sea lo que sea. Tenemos baja productividad, un crecimiento económico insuficiente. Baja sofisticación económica. Y nos vamos a pegar una torta en 20, 30 años cuando empiezan a bajar las remesas. O sea, tampoco hay que ser un genio de la humanidad. Y eso se empieza ahora. O sea, reformas que para tener los efectos van a durar vamos a esperar muchos años, ¿no? Entonces, o tenemos hoy la conversación o nos vamos a encontrar que a 5 años de que se nos vayan acabando las remesas no vamos a poder reaccionar. Sí, bueno, en primer paso de reconocerlo, después construir, y eso uno no lo puede controlar, ¿verdad? Pero necesitamos una nueva noción del ejercicio del poder político y económico, ¿verdad? O sea, no podemos seguir haciendo que nuestra política económica de transformación productiva sea reducir trámites, ¿verdad? O sea, eso me parece que falta un poco de ambición ahí. Entonces, primero tiene que haber una reforma... Que nadie está en contra de reducir... No, genial que hayan, pero no se trata de eso. No es lo esencial, no hay un modelo de desarrollo basado en reducción de trámites, eso no existe. O sea, un ejemplo bastante básico, ¿verdad? ¿Qué se necesitaría para construir un nuevo puerto o una nueva carretera en Guatemala? O sea... El aspecto técnico se necesita, hay dinero, ¿verdad? Porque Guatemala tiene acceso a mercados internacionales a tasas súper preferenciales. Entonces, ¿cuál es? Bueno, tenemos que reformar a nivel político cómo funciona, por ejemplo, el hecho para una carretera, el hecho de adquirir el derecho de vía, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Que es un caos político, ¿verdad? Tiene que pasar por el Congreso. Pero obviamente no solo es de pasar el poder de crear derecho de vía y expropiar a un ministerio, que es un ministerio siempre capturado por las élites tradicionales, ¿verdad? Sino tiene que haber un sistema político que de verdad armonice un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, pero es que a mí no me gusta la connotación que tiene Estado de Derecho en Guatemala, porque eso es no hagamos nada, ¿verdad? Que la CC siempre eche resoluciones salomónicas para no avanzar, ¿verdad? O sea, se tiene que consolidar el poder, debe dejar de ser tan fragmentado y tiene que haber una dirección. ¿Y esa dirección, tú crees en lo público dando esa dirección? Depende, es que no necesariamente, ¿verdad? O sea, se necesita lo público para investigación y desarrollo, para la creación de nuevos sectores económicos, para cierta infraestructura, para la educación pública, que la educación pública tiene que ser pública, y la salud. Ya después se tiene que hacer una reforma en el clima de negocios, ¿verdad? La atracción de inversión extranjera directa, la creación de mercados de capitales que no dependan 100% del sistema bancario, ¿verdad? O sea, reforma también del sistema bancario. Todo eso, pero el problema es que no se puede, y eso es lo que mucha gente no llega a entender, no se puede reformar el clima de negocios de Guatemala bajo la constitución de las dinámicas de poder actual, ¿verdad? No se puede. Bueno, si vas a estar viviendo más por aquí, te convoco para que vengas más. Vale, nos seguimos echando la casaca. ¿Cómo te haces de robar, campeón? ¿Cómo se hace de robar este hombre? Muchas gracias, José, por estar aquí.
Ya saben, José Luis Moreira, síganlo en Twitter, se lo van a pasar bastante bien. Y ustedes, acompáñenos en los siguientes programas. Ya saben, Tangente GT, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente.